Sigmund Freud sobre la iniciación del tratamiento. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. Amurrortu Editores, 1913. Esta es la continuación. Pues bien, una vez reguladas de la manera dicha las condiciones de la cura, se plantea esta pregunta: ¿en qué punto y con qué material se debe comenzar el tratamiento? No interesa para nada con qué material se empiece. La biografía, el historial clínico o los recuerdos de infancia del paciente, con tal que se deje al paciente mismo hacer su relato y escoger el punto de partida. Uno le dice, pues, antes que yo pueda decirle algo, es preciso que haya averiguado mucho sobre usted. Cuénteme, por favor, lo que sepa de usted mismo. Lo único que se exceptúa es la regla fundamental de la técnica psicoanalítica que el paciente tiene que observar. Se lo familiariza con ella desde el principio. Una cosa todavía antes de que usted comience. En un aspecto, su relato tiene que diferenciarse de una conversación ordinaria. Mientras que en esta usted procura mantener el hilo de la trama mientras se expone y rechaza todas las ocurrencias perturbadoras y pensamientos colaterales, a fin de no irse por las ramas, como suele decirse, aquí usted debe proceder de otro modo. Usted observará que en el curso de su relato le acudirán pensamientos diversos que preferiría rechazar con ciertas objeciones críticas. Tendrá la tentación de decirse: esto o esto otro no viene al caso, o no tiene ninguna importancia, o es disparatado y por ende no hace falta decirlo. Nunca ceda usted a esa crítica. Dígalo a pesar de ella y aún justamente por haber registrado una repugnancia a hacerlo. Más adelante sabrá y comprenderá usted la razón de este precepto, el único en verdad a que debe obedecer. Diga, pues, todo cuanto se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla que describiera para su vecino del pasillo cómo cambia el paisaje ante su vista. Por último, no olvide nunca que ha prometido absoluta sinceridad y nunca omita algo so pretexto de que por alguna razón le resulta desagradable comunicarlo. Pacientes que computan su condición de enfermos desde cierto momento suelen orientarse hacia el ocasionamiento de la enfermedad. Otros, que no desconocen el nexo de su neurosis con su infancia, empiezan a menudo con la exposición de su biografía íntegra. En ningún caso debe esperarse un relato sistemático, ni se debe hacer nada para propiciarlo. Después, cada pequeño fragmento de la historia deberá ser narrado de nuevo, y solo en estas repeticiones aparecerán los complementos que permitirán obtener los nexos importantes desconocidos para el enfermo. Hay pacientes que desde las primeras sesiones preparan con cuidado su relato, supuestamente para asegurarse un mejor aprovechamiento del tiempo de terapia. Lo que así se viste de celo es resistencia. Corresponde desaconsejar esa preparación practicada solo para protegerse del afloramiento de ocurrencias indeseadas. Por más que el enfermo crea sinceramente en su loable propósito, la resistencia cumplirá su cometido en el modo deliberado de esa preparación y logrará que el material más valioso escape de la comunicación. Pronto se notará que el paciente inventa además otros métodos para sustraer al tratamiento lo que es debido. Por ejemplo, todos los días conversará con un amigo íntimo sobre la cura y colocará en esa plática todos los pensamientos que estaban destinados a imponérsele en presencia del médico. La cura tiene así una avería por la que se escurre justamente lo mejor. Será entonces oportuno amonestar al paciente para que trate su cura analítica como un asunto entre su médico y él mismo y no haga consabedoras a las demás personas, por más próximas que estén a él o por mucho que lo inquieran.
Generalmente, en estadios posteriores del tratamiento el paciente no sucumbe a tales tentaciones. No opongo dificultad ninguna a que los enfermos mantengan en secreto su tratamiento si así lo desean, a menudo porque también guardaron secreto sobre su neurosis. No interesa, desde luego, que a consecuencia de esta reserva algunos de los mejores éxitos terapéuticos escapen al conocimiento de los contemporáneos y se pierda la impresión que harían sobre ellos. Por supuesto, ya la decisión misma del paciente en favor del secreto trae a la luz un rasgo de su historia secreta. Cuando uno encarece al enfermo que al comienzo de su tratamiento haga consabedoras al menor número posible de personas, lo protege así, por añadidura, de las múltiples influencias hostiles que intentarán apartarlo del análisis. Tales influjos pueden ser fatales al comienzo de la cura. Más tarde serán la mayoría de las veces indiferentes y hasta útiles para que salgan a relucir unas resistencias que pretendían esconderse. Si en el curso del análisis el paciente necesita pasajeramente de otra terapia, clínica o especializada, es mucho más adecuado acudir a un colega no analista que prestarle uno mismo esa otra asistencia. Tratamientos combinados a causa de un padecer neurótico con fuerte apuntalamiento orgánico son casi siempre impracticables. Tan pronto uno les muestra más de un camino para curarse, los pacientes desvían su interés del análisis. Lo mejor es posponer el tratamiento orgánico hasta la conclusión del psíquico. Si se lo hiciera preceder, en la mayoría de los casos sería infructuoso. Volvamos a la iniciación del tratamiento. En ocasiones se tropezará con pacientes que empiezan su cura con la desautorizadora afirmación de que no se les ocurre nada que pueda narrar, y ello teniendo por delante intacta toda la historia de su vida y de su enfermedad. No se debe ceder, ni esta primera ni las ulteriores, a su ruego de que se les indique aquello sobre lo cual deben hablar. Ya se imagina uno con qué tiene que habérselas en tales casos. Una fuerte resistencia ha pasado al frente para amparar a la neurosis. Corresponde recoger enseguida el reto y arremeter contra ella. El aseguramiento, repetido con energía, de que no existe semejante falta de toda ocurrencia para empezar y de que se trata de una resistencia contra el análisis, pronto constriñe al paciente a las conjeturadas confesiones o pone en descubierto una primera pieza de sus complejos. Mal signo si tiene que confesar que mientras escuchaba la regla fundamental hizo la salvedad de guardarse, empero, esto o esto otro. Menos enojoso si solo necesita comunicar con cuánta desconfianza se acerca al análisis o las cosas horrendas que ha escuchado sobre éste. Si él llegase a poner en entredicho estas y otras posibilidades que uno le va exponiendo, se puede, mediante el esforzar, constreñirlo a admitir que, sin embargo, ha hecho a un lado ciertos pensamientos que lo ocuparon. Ha pensado en la cura como tal, pero en nada determinado de ella, o lo atareó la imagen de la habitación donde se encuentra, o se ve llevado a pensar en los objetos que hay en esta y en que yace aquí sobre un diván, todo lo cual él ha sustituido por la noticia nada. Tales indicaciones son bien inteligibles. Todo lo que se anuda a la situación presente corresponde a una transferencia sobre el médico, la que prueba ser apta para una resistencia. Así, uno se ve forzado a empezar poniendo en descubierto esa transferencia. Desde ella se encuentra con rapidez el acceso al material patógeno. Los pacientes cuyo análisis es precedido por un rehusamiento de las ocurrencias son, sobre todo, mujeres que por el contenido de su biografía están preparadas para una agresión sexual u hombres de una homosexualidad reprimida hiperintensa. Así como la primera resistencia, también los primeros síntomas o acciones casuales del paciente merecen un interés particular y pueden denunciar un complejo que gobierne su neurosis.
Un joven y espiritual filósofo con actitudes estéticas exquisitas se apresura a enderezarse la raya del pantalón antes de acostarse para la primera sesión. Revela haber sido antaño un coprófilo de extremo refinamiento, como cabía esperarlo del posterior esteta. Una joven, en igual situación, empieza tirando del ruedo de su falda hasta exponer sus tobillos. Así ha revelado lo mejor que el posterior análisis descubrirá: su orgullo narcisista por su belleza corporal y sus inclinaciones exhibicionistas. Un número muy grande de pacientes se resuelven contra la postura yacente que se les prescribe, mientras el médico se sienta invisible tras ellos. Piden realizar el tratamiento en otra posición, las más de las veces porque no quieren estar privados de ver al médico. Por lo común se les rehúsa el pedido. No obstante, uno no puede impedir que se las arreglen para decir algunas frases antes que empiece la sesión o después que se les anunció su término, cuando se levantan del diván. Así dividen su tratamiento en un tramo oficial, en cuyo transcurso se comportan las más de las veces muy inhibidos, y un tramo cordial, en el que realmente hablan con libertad y comunican toda clase de cosas sin computarlas ellos como parte del tratamiento. El médico no consentirá por mucho tiempo esta separación. Tomará nota de lo dicho antes de la sesión o después de ella y, aplicándolo en la primera oportunidad, volverá a desgarrar el biombo que el paciente quería levantar. Ese biombo se construye, también aquí, con el material de una resistencia transferencial. Ahora bien, mientras las comunicaciones y ocurrencias del paciente afluyen sin detención, no hay que tocar el tema de la transferencia. Es preciso aguardar para este, el más espinoso de todos los procedimientos, hasta que la transferencia haya devenido resistencia. La siguiente pregunta que se nos planteará es de principio. Hela aquí. ¿Cuándo debemos empezar a hacer comunicaciones al analizado? ¿Cuándo es oportuno revelarle el significado secreto de sus ocurrencias, iniciarlo en las premisas y procedimientos técnicos del análisis? La respuesta solo puede ser esta: no antes de que se haya establecido en el paciente una transferencia operativa, un rapport en regla. La primera meta del tratamiento sigue siendo allegarlo a éste y a la persona del médico. Para ello no hace falta más que darle tiempo. Si se le testimonia un serio interés, se pone cuidado en eliminar las resistencias que afloran al comienzo y se evitan ciertos hierros, el paciente por sí solo produce ese allegamiento y enhebra al médico en una de las imagos de aquellas personas de quienes estuvo acostumbrado a recibir amor. Es verdad que uno puede malgastar este primer éxito si desde el comienzo se sitúa en un punto de vista que no sea el de la empatía, un punto de vista moralizante, por ejemplo, o si se comporta como subrogante o mandatario de una parte interesada, como sería el otro miembro de la pareja conyugal. Esta respuesta supone, desde luego, condenar el procedimiento que querría comunicar al paciente las traducciones de sus síntomas tan pronto como uno mismo las coligió, o aún vería un triunfo particular en arrojarle a la cara estas soluciones en la primera entrevista. A un analista ejercitado no le resultará difícil escuchar nítidamente audibles los deseos retenidos de un enfermo ya en sus quejas y en su informe sobre la enfermedad. Pero ¿qué grado de autocomplacencia y de irreflexión hace falta para revelar a un extraño no familiarizado con ninguna de las premisas analíticas y con quien apenas se ha mantenido trato, que él siente un apego incestuoso por su madre, abriga deseos de muerte contra su esposa, a quien supuestamente ama, alimenta el propósito de traicionar a su jefe, etc.? Según me he enterado, hay analistas que se ufanan de tales diagnósticos instantáneos y tratamientos a la carrera, pero yo advierto a todos que no se deben seguir estos ejemplos. De esa manera uno se atraerá
un total descrédito sobre sí mismo y sobre su causa, y provocará las contradicciones más violentas. Y esto, haya o no acertado. En verdad, la resistencia será tanto mayor mientras mejor acertó. Por lo general, el efecto terapéutico será en principio nulo y definitiva la intimidación ante el análisis. Aún en periodos posteriores del tratamiento, habrá que proceder con cautela para no comunicar una solución de síntoma y traducción de un deseo antes que el paciente esté próximo a ello, de suerte que solo tenga que dar un corto paso para apoderarse él mismo de esa solución. En años anteriores tuve muchísimas oportunidades de experimentar que la comunicación prematura de una solución ponía fin a la cura prematuramente, tanto por las resistencias que así se despertaban de repente, como por el alivio que iba de consuno con la solución. En este punto se objetará: ¿es nuestra tarea prolongar el tratamiento y no llevarlo a su fin lo más rápido posible? ¿No padece el enfermo a causa de su no saber y no comprender, y no es un deber hacerlo sapiente lo más pronto posible, vale decir, cuando el médico lo deviene? Para responder esta pregunta se necesita un breve excursus sobre el significado del saber y el mecanismo de la curación en el psicoanálisis. Es verdad que en los tiempos iniciales de la técnica analítica atribuíamos elevado valor, en una actitud de pensamiento intelectualista, al saber del enfermo sobre lo olvidado por él, y apenas distinguíamos entre nuestro saber y el suyo. Considerábamos una particular suerte obtener de otras personas información sobre el trauma infantil olvidado, fueran ellas los padres, los encargados de la crianza o el propio seductor, como era posible en algunos casos, y nos apresurábamos a poner en conocimiento del enfermo la noticia y las pruebas de su exactitud, con la segura expectativa de llevar así neurosis y tratamiento a un rápido final. Serio desengaño. El éxito esperado no se producía. ¿Cómo podía ser que el enfermo, conociendo ahora su vivencia traumática, se comportara empero como si no supiera más que antes? Ni siquiera el recuerdo del trauma reprimido quería aflorar tras su comunicación y descripción. En cierto caso, la madre de una muchacha histérica me reveló la vivencia homosexual a la que cupo gran influjo sobre la fijación de los ataques de aquella. La madre misma había sorprendido la escena, pero la enferma la tenía totalmente olvidada, y eso que pertenecía ya a los años de la prepubertad. Pude hacer entonces una instructiva experiencia. Todas las veces que le repetía el relato de la madre, ella reaccionaba con un ataque histérico, tras el cual la comunicación quedaba olvidada de nuevo. No cabía ninguna duda de que la enferma exteriorizaba una violentísima resistencia a un saber que le era impuesto. Al fin simuló estupidez y total pérdida de la memoria para protegerse de mis comunicaciones. Fue preciso entonces quitar al saber como tal el significado que se pretendía para él y poner el acento sobre las resistencias que en su tiempo habían sido la causa del no saber y ahora estaban aprontadas para protegerlo. El saber consciente era sin duda impotente contra esas resistencias, y ello aunque no fuera expulsado de nuevo. Para la llamada psicología normal, permanece inexplicada la asombrosa conducta de la enferma, que se ingeniaba para aunar un saber consciente con el no saber. Al psicoanálisis, sobre la base de su reconocimiento de lo inconsciente, no le depara dificultad alguna. Y por otra parte, el fenómeno descrito se cuenta entre los mejores apoyos de una concepción que aborda los procesos psíquicos diferenciados tópicamente. Y es que los enfermos saben sobre la vivencia reprimida en su pensar, pero a este último le falta la conexión con aquel lugar donde se halla de algún modo el recuerdo reprimido. Solo puede sobrevenir una alteración si el proceso consciente del pensar avanza
hasta ese lugar y vence ahí las resistencias de la represión. Es como si el Ministerio de Justicia hubiera promulgado un edicto según el cual los delitos juveniles deben juzgarse con mayor lenidad. El trato dispensado a cada uno de los delincuentes juveniles no cambiará hasta que no se notifique de ese edicto a los diversos jueces de distrito. Tampoco si estos no tienen el propósito de obedecerlo, sino que prefieren juzgar según su propio entendimiento. Pero agreguemos, a modo de enmienda, que la comunicación consciente de lo reprimido no deja de producir efectos en el enfermo. Claro que no exteriorizará los efectos deseados, poner término a los síntomas, sino que tendrá otras consecuencias. Primero incitará a resistencias, pero luego, una vez vencidas estas, un proceso de pensamiento en cuyo decurso terminará por producirse el esperado influjo sobre el recuerdo inconsciente. Ya es tiempo de obtener un panorama sobre el juego de fuerzas que ponemos en marcha mediante el tratamiento. El motor más directo de la terapia es el padecer del paciente y el deseo que ahí se engendra de sanar. Según se lo descubre solo en el curso del análisis, es mucho lo que se debita de la magnitud de esta fuerza pulsional, sobre todo la ganancia secundaria de la enfermedad. Pero esta fuerza pulsional misma, de la cual cada mejoría trae aparejada su disminución, tiene que conservarse hasta el final. Ahora bien, por sí sola es incapaz de eliminar la enfermedad. Para ello le faltan dos cosas. No conoce los caminos que se deben recorrer hasta ese término y no suministra los montos de energía necesarios contra las resistencias. El tratamiento analítico remedia ambos déficits. En cuanto a las magnitudes de afecto requeridas para vencer las resistencias, las suple movilizando las energías aprontadas para la transferencia y mediante las comunicaciones oportunas muestra al enfermo los caminos por los cuales debe guiar esas energías. La transferencia a menudo basta por sí sola para eliminar los síntomas del padecer, pero ello de manera solo provisional, mientras ella misma subsista. Así sería solo un tratamiento sugestivo, no un psicoanálisis. Merecerá este último nombre únicamente si la transferencia ha empleado su intensidad para vencer las resistencias. Es que solo en ese caso se vuelve imposible la condición de enfermo, por más que la transferencia, como lo exige su destinación, haya vuelto a disolverse. Además, en el curso del tratamiento es despertado otro factor propiciador, el interés intelectual y la inteligencia del enfermo, solo que apenas cuenta frente a las otras fuerzas que se combaten entre sí. Lo amenaza de continuo una desvalorización debida al enturbiamiento del juicio por obra de las resistencias. Restan, pues, transferencia e instrucción en virtud de la comunicación como las nuevas fuentes de fuerza que el enfermo debe al analista. Empero, de la instrucción se vale solo en la medida en que es movido a ello por la transferencia y por eso la primera comunicación debe aguardar hasta que se haya establecido una fuerte transferencia. Y agreguemos, las posteriores deben hacerlo hasta que se elimine, en cada caso, la perturbación producida por la aparición, siguiendo una serie de las resistencias transferenciales.